Hola, ¿qué tal, estimado tutor y compañeros? Mi nombre es Dimar Sánchez, pertenezco al programa de Administración de Empresas de la UNAD. El día de hoy, en el curso de contratación pública y privada, eh, se dará la exposición sobre el tema, que es la última tarea, tarea 5, la cual se refiere a las diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Entonces, decimos que las diferencias entre el contrato público y privado son las siguientes. El contrato público es un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas que no pertenecen al sector público. Eh, También que para realizar la contratación no se realizan licitaciones públicas. También el origen de los recursos es de personas naturales o jurídicas que no manejan recursos públicos. O sea, no tienen nada que ver con dinero del Estado. Además de que se crea para buscar el beneficio propio de una empresa o pues beneficio de la persona como tal de origen privado, y que también el contrato privado no interviene en la administración pública, o sea, es decir, que se hace ante figuras de notario. Entonces se hace un documento y se hace todos los trámites, pues, o se cumplen los requisitos que por notaría se deben cumplir para el cumplimiento del mismo. Decimos que en cambio en el contrato público, que es un acuerdo entre una entidad del Estado con una natural o jurídica. O sea, al decir contrato público se refiere a que son los recursos manejados por el Estado y que de estos entonces se hace un acuerdo entre el Estado y la persona natural o jurídica. Entonces que para contratar se deben hacer una licitación pública para escoger al contratista. O sea, eso se debe, el gobierno debe, a través de sus páginas, debe brindar la información de lo que se va a realizar, o sea, de que abre una nueva licitación con la información correspondiente como fecha, los requisitos, el monto de dicho contrato, para que así las personas, pues ya sean naturales o jurídicas, ellos puedan acceder a ello. Decimos también que el origen de los recursos pues ya es de carácter público y administrativo y administrado por el gobierno. Entonces, por eso se dice contrato público. Se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado y pues, como lo dice ahí también, beneficio social. O sea, es decir, por ejemplo, que los contratos, por ejemplo, es realizar o pavimentar una vía, un ejemplo. Entonces, al ser recursos de la sociedad, entonces se invierten para beneficio de la sociedad. ¿Listo? También decimos que tiene una amplia publicidad debido a que debe ser de conocimiento público este tipo de licitaciones. En segunda medida tenemos las partes del contrato, tanto público y privado. Decimos que las partes del contrato público son el contratante, que es decir, que quien paga por recibir el bien o que contrata. En este caso, hablamos del Estado. Decimos de contratista, que es quien provee el bien o servicio contratado, por lo mismo es quien recibe el pago. Pero recordemos que esto se debe hacer bajo unos términos y unas condiciones que establecen y unos principios importantes para este tipo de contrataciones. Y hablamos también del interventor, que es el empleado, el ente que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia, generalmente aprobando lo que hablábamos de los códigos civil y otras cosas como los principios que buscan que sea de manera transparente y a su vez también eficiente en la ejecución de dichos contratos. Hablamos también de las partes del contrato privado, las cuales son título, que es donde indica la naturaleza del contrato. Entonces también tenemos cuerpo sustantivo, que es la primera sección donde identifica las partes involucradas, o sea, quién va a ser parte de ese tipo de contrato. También que se brinda la información contextual de la fecha del contrato, las representaciones
intervinientes, la identificación de los objetos o servicios comprometidos, etcétera. O sea, se debe especificar todo lo que se va a hacer en dicho contrato entre las partes. Hay una parte que está la exposición, en donde se relacionan los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas necesarias más adelante. O sea, eso es importante para el contrato, porque las cláusulas pues, van a llevar el cumplimiento y sanciones según se manifiesten en dicho contrato. El cuerpo normativo donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de Avelas, a lo que me refería anteriormente. Entonces esto lleva a que en esta parte del contrato, entonces es donde hay que prestar atención y mirar pues, lo que se va a firmar, tanto pues, como el que necesita o el que presta el servicio. La etapa de cierre es una fórmula de fin del contrato que abarca las firmas de las partes, o sea, donde ya se ha leído previamente, están de acuerdo ambas partes y se procede a firmar. En tiempo final están los anexos, si son necesarios, o sea, si desean cualquiera de las partes, pues anexar algunos documentos extras o también de soporte para finalizar el cierre del contrato. Agradezco su atención prestada. A continuación se hablará sobre los siguientes temas de la actividad. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Dayana Andela, soy estudiante de Contaduría Pública. Anteriormente mi compañero les habló sobre las diferencias entre el contrato público y privado y sus partes. Hoy quiero compartir con ustedes la clasificación de los contratos públicos, los principios del contrato público y privado, la responsabilidad por el incumplimiento de los contratos y para terminar la aplicación del principio de igualdad en interés general y particular. Todos los contratos públicos o privados deben de regirse a partir de unos principios que son los que garantizan que los derechos de los ciudadanos y los mismos se hagan con la mayor transparencia e igualdad y que todas las personas o empresas que cumplan con los requisitos puedan aplicar a todo tipo de contratación. En el contrato privado tenemos varios principios, entre ellos tenemos el primero, que es el principio de la autonomía de voluntad. Este principio quiere decir que ambas partes son autónomas en las cláusulas que se imponen, es decir, se refiere a la capacidad de dictar sus propias normas y es la base del contrato, la libertad de estructura económica determinada. Es decir, que podemos decidir si celebramos o no un contrato y podemos diseñar la figura jurídica que vamos a emplear en dicho contrato. Tenemos el principio de obligatoriedad. Este principio significa que ambas partes están obligadas a cumplir con los acuerdos que se hayan pactado. Tenemos el principio de causa concreta. Este principio nos indica que el contrato se suscribe por una razón que es lo suficientemente valiosa para llegar a celebrar el contrato. Tenemos el principio de consensualidad o el principio de consensualismo, que este principio quiere decir que ambas partes están de acuerdo con las cláusulas que se imponen en su conclusión, es decir, que hace referencia al mutuo acuerdo. Este principio se entiende en la declaración conjunta de voluntad para poder realizar la formación del contrato. Seguimos con el principio de inalterabilidad. Este principio se basa en que una vez se firme el contrato, ninguna de las partes puede realizar modificaciones al mismo. Es decir, que este principio obliga a que lo pactado por las partes se debe de respetar, se debe de mantener en el tiempo sin intervencionismos ajenos a la voluntad de las partes. No lo podemos modificar. El principio de buena fe. En este principio, ambas partes actúan de manera honrada, justa, es decir, actúan correctamente. Tenemos el principio de la relatividad. Este principio se refiere a dejar en claro que el contrato genera vínculo entre quienes lo celebraron, es decir, que un tercero no se puede beneficiar de la celebración. En cuanto, estos serían los principios del contrato privado.
Continuamos con los principios del contrato público. En cuanto a los contratos públicos, también están normados en la Constitución Política y en el Código de Contratación colombiano. Entre los principios de contrato público tenemos el principio de transparencia. Este principio quiere decir que ambas partes están obligadas a actuar de manera correcta, de forma transparente, justa y equitativa para ambas partes. Tenemos el principio de economía. Este principio quiere decir que al ser dinero del Estado, porque según la explicación de nuestro compañero, la contratación pública son Estado versus personas naturales o jurídicas. En este principio, por ser dinero del Estado, estos contratos necesitan un presupuesto, una aprobación previa, es decir, que hay que tener un estudio económico anticipado. Seguimos con el principio de responsabilidad. Este principio, al igual que en el contrato privado, ambas partes se obligan a cumplir con las responsabilidades y perjuicios que llegaron a ocasionar en caso tal del incumplimiento del contrato. Seguimos con el principio de imparcialidad. Este principio nos indica que todos deben de ser tratados de la misma manera durante el proceso de selección. Tenemos el principio de eficacia. Durante un proceso de contratación, este principio nos ayuda para que las decisiones adoptadas se orienten al cumplimiento de los fines, garantizando así el mejor uso posible de los recursos públicos. Tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad nos indica que todas las partes tienen el mismo derecho o la misma oportunidad de contratar con el Estado siempre y cuando cumplan con los requisitos. Nos indica que debemos de actuar de manera honesta y garantiza de la veracidad de los documentos en la actividad pública. Este principio implica el derecho del particular a participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades. Y por último tenemos el principio de publicidad. Este principio nos indica que el proceso debe ser sujeto de publicidad y difusión con el fin de promover la libre competencia, facilitando así el monitoreo de las contrataciones. Este principio nos indica que los contratos deben ser socializados en toda la comunidad. Deben de ser de fácil consulta y fácil divulgación, porque son públicos y porque son con dinero del Estado, que pues nos indica que al ser con dinero del Estado, quiere decir que todos tenemos derecho de consultar lo que ellos están contratando con nuestro dinero. Seguimos con la responsabilidad por el incumplimiento del contrato. Bueno, la responsabilidad por incumplimiento para los contratos privados, el incumplimiento del contrato privado tiene las siguientes consecuencias. El prestador del servicio puede estar obligado a prestar de nuevo el servicio o puede estar obligado a devolver el dinero por el servicio que no realizó. Y el prestador puede ser obligado a indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato. Los contratos públicos, el Estado responderá patrimonialmente por los perjuicios ocasionados. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad. También responderán por las actuaciones y emisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. Los tipos de clasificación del contrato público y privado. En el contrato privado tenemos los siguientes tipos de contratos. El contrato unilateral. Este contrato es aquel que genera obligación solo para una de las partes. Es decir, hace referencia a la implicación de una sola parte en una determinada situación, excluyendo a la otra de cualquier tipo de obligación. En el contrato bilateral, es aquel contrato en el que las partes tienen obligaciones mutuas. O sea, las dos partes tienen obligaciones. El contrato gratuito significa que las partes
que han pactado no tendrán obligaciones de dar a cambio, es decir, que una parte podrá recibir algo y la otra no deberá entregar nada. El contrato oneroso. Este tipo de contrato establece una obligación para una o ambas partes que han firmado dicho contrato y del cual se va a obtener un beneficio. El contrato conmutativo es aquel que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes o recíprocas entre las partes. Es decir, genera obligaciones para ambas partes. El contrato aleatorio. Se define como aleatorio los contratos que no existen en equivalencia de prestación entre los contratantes. Es decir, consiste en una contingencia incierta de pérdida o de ganancia. Tenemos el contrato principal. Este contrato es aquel que existe por sí solo, no necesita de otro para complementarse. Tenemos el contrato accesorio. Este contrato, a diferencia del contrato principal, no existe por sí solo, o sea que depende de otro. Tenemos el contrato real. Este contrato es aquel que para su perfección se necesita la entrega de una cosa que sustituye su objeto. En el contrato solemne, cuando se encuentra sujeto a observancia de ciertas informalidades, de manera que sin ella no se produce ningún efecto civil. Y por último, el contrato consensual. En este contrato, pues se caracteriza porque se perfecciona por el solo consentimiento. En el contrato público tenemos el contrato de obras públicas. El contrato de obras públicas se utiliza para la contratación de una obra, es decir, trabajos de construcción, ingeniería, o las modificaciones de un terreno o las mejoras del medio físico o natural. En el contrato de concesión de obras públicas, en este tipo de contratos se objeta la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. Tenemos el contrato de concesión de servicios. En este contrato, una entidad pública adjudica a título oneroso a una o varias personas la gestión de un servicio de su competencia. Tenemos el contrato de suministro. En este contrato se formaliza para el suministro o ventas de productos o bienes inmuebles manifestados por medio de adquisición o en forma de arrendamiento. Tenemos el contrato de servicios, pues que al igual que, bueno, en el caso del contrato de servicios, pues es donde este contrato se formaliza para la prestación de servicios de cualquier índole. Tenemos la aplicación del principio de igualdad en interés particular y general. En primera medida, hay que hablar del principio de igualdad, que consiste en que ambas partes están en igualdad de condiciones, cuentan con las mismas garantías para ofrecer sus servicios como para presentarse en un proceso de contratación. Las dos partes, o sea, las partes que se presentan para cualquier tipo de contratación deben de recibir un trato en iguales condiciones sin discriminar a nadie. En el interés general y particular, el interés general pues implica que por lo general, bueno, aplica por lo general para los contratos públicos porque nos indica que con este tipo de contratos se busca que se supla una necesidad en general o que se puedan beneficiar a muchas personas, es decir, un interés general. En el interés particular se indica un poco más a los contratos privados, ya que nos habla de lograr satisfacer una necesidad particular o de solo unas pocas personas. En la aplicación del principio de igualdad e interés particular, en conclusión, pues el principio de igualdad nos indica que debemos de dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación. En el caso del proceso de selección, todos los participantes deben de estar en idénticas oportunidades y de recibir el mismo tratamiento, evitando pues establecer cláusulas discriminatorias en los procesos de selección. Esto sería la explicación de lo que les comenté al principio. Espero y hayan entendido. Muchísimas gracias.